Señor, gracias por cada uno de los alumnos, Señor, que aquí está tomando este discipulado, este entrenamiento, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Señor, tu presencia, Señor, se manifieste. Señor, tu palabra traiga revelación. Señor, nos extienda. Señor, nos extienda en fe, nos extienda en sabiduría, en gracia, Señor, en favor delante de ti, Señor. Señor, gracias por lo que vas a enseñar en esta tarde, Señor, que nuestro corazón reciba no solamente nuestra mente, Señor, nuestro corazón reciba, Señor, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra de poder, Señor, y la impartición que tú, Santo. Amén, amén. Hola, buenas noches. Bienvenidos, gusto cada semana tomando estas clases, ¿verdad? Que esperamos que estén siendo de gran bendición para ustedes, como lo están haciendo para nosotros. Cada vez que tomamos la palabra, pues siempre crecemos, siempre Dios nos habla algo nuevo. Entonces, pues estamos contentos de estar aquí. Un saludo a los que están fuera de la ciudad. Aquí ni se nota si estamos cerca, si estamos fuera. Estamos en el Señor, estamos en su presencia y pues aquí vamos a recibir todos, no importa la distancia, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que está hasta Guadalajara, luego está en San Diego, está en Tijuana, en otros lugares, pero aquí ahorita estamos todos juntos, como un solo cuerpo, ¿verdad? Para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Bueno, aquí le va a pasar a Sergio la clase, que ya está listo. Iniciamos, ¿cómo están todos? Un saludo después de este fin de semana, ¿verdad? Que fue lleno de bendiciones, lleno de gloria. Pudimos ver el fluir del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenando, tocando los corazones, trayendo palabra profética, certera, precisa, ¿verdad? La gente recibió una palabra y todos los que fueron ministrados y recibieron palabra profética, venía con precisión, así que pues fue una gran bendición, ¿verdad? De poder tener aún de parte del Señor una palabra de dirección para nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues yo les animo que busquen de nuevo, ¿verdad? Escuchar cada una de estas enseñanzas, ¿verdad? Y pues tomar notas. Hay mucho de lo que podemos usar ahí para poder orar y para poder desatar las cosas, ¿verdad? Que están siendo impartidas y sabemos que vienen del cielo porque Dios quiere, ¿verdad? Que su iglesia se pueda fortalecer, que su iglesia sea llevada hacia la madurez, ¿verdad? Que la iglesia pueda ir siendo transformada de gloria en gloria hasta que Jesucristo verdaderamente se ha formado en cada uno de nosotros. Algo que quiero comentar, vemos este fin de semana también lo que era un trabajo de equipo, lo que es una compañía profética operando, ¿verdad? Los que están en estado de nupre, bueno, operando con los diferentes dones, el don de sabiduría, el don de enseñanza, el don profético, de discernimiento, la palabra de ciencia que estuvo bien fluyendo, ¿verdad? El don de sanidad. O sea, estaban muchos dones operando, ¿no? Y como un cuerpo, ¿no? Aunque ellas también como el trabajar en equipo con la traducción para que el cuerpo sea bendecido, los que trabajan, los que nos atendieron, cuando vinieron los pastores, ¿verdad? Las reuniones que hubo en la mañana, pues todo es una gran bendición del trabajo de equipo, ¿no? Y ver que, yo estaba leyendo el libro de Laura, un libro que escribió donde narra al principio cuando se quemó, pero ella creció en un pueblito chiquitito, yo creo que más chiquito que Calexico, en un campo, ¿verdad? Y cómo cuando le crees a Dios y te preparas y ejercitas tu llamado, tu don y todo eso, Dios te empieza a abrir puertas, y nos decía, este año de veras, ahorita nada más de lo que va del año, pues ya han estado en Singapur, estuvieron en África, estuvo en Suiza, ahorita en Mexicali, ahorita mañana vuela a Perú, y si de aquí a mayo tengo 7 naciones que visitar. Entonces hay mucho trabajo, Dios mucho trabajo y quería más compartir esto porque
porque si Dios llama a uno, puede llamar a aquel que esté dispuesto. O sea, muchos son llamados, pocos escogidos, pero aquí no tiene nada que ver ni la edad, ni si es hombre, si es mujer. Todo es la disposición y disponibilidad de entregarle a Dios, ¿verdad?, el corazón, la vida, y desarrollar los dones. O sea, ser diligentes en desarrollar los dones, ¿ok? Entonces ahorita estamos aprendiendo el Espíritu Santo, estamos aprendiendo vamos a ver lo que son dones de sanidad, maravillas, milagros, todo eso. Bueno, es para practicarlo, es para no nada más llenarnos de conocimiento, sino en el Espíritu recibir la palabra y creerla, y empieza a orar donde te encuentres por enfermo. No esperes una reunión, no esperes un servicio, ¿no?, y un llamado. O sea, Jesús enviaba a los discípulos para que hicieran lo mismo que él hacía. Entonces, estamos aprendiendo de Jesús para que nosotros podamos hacer las mismas obras que él hizo y aún mayores, ¿ok? Dice en Mateo 4:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que vemos a Jesús, ¿verdad?, yendo a las multitudes, yendo a las necesidades. Todos los que venían a Jesús venían cargados, venían con aflicción aún en sus cuerpos, ¿verdad? Y Jesús dice que vio la multitud. Entonces, para Jesús, ¿verdad?, no pasó desapercibida la necesidad, y él, ¿verdad?, estuvo dispuesto a hacer la bendición del cielo en la tierra. ¿Ven? Bueno, quiero leerte el siguiente versículo, que está en tu manual, Mateo, capítulo 9, y versículos 35 y 36. Dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y bueno, ya habíamos leído esta misma Escritura, ¿verdad?, en otra referencia. Vemos a Jesús, ¿verdad?, recorriendo todo el territorio, recorriendo toda la zona geográfica, ¿verdad?, en la que él tenía acceso, y dice que iba haciendo algunas cosas que son muy, muy especiales, ¿verdad? Él enseñaba, ¿verdad?, iba al lugar de donde se congregaban los judíos, ¿verdad?, iba a las sinagogas, y allí, ¿verdad?, él enseñaba. Y luego, lo segundo que hacía, dice que predicaba el evangelio del reino. Entonces, no nada más venía por salvación, sino que él, ¿verdad?, él hablaba de lo que el reino de los cielos verdaderamente significa, ¿verdad? Y entonces el evangelio de la salvación solamente es la puerta de entrada, ¿verdad?, al evangelio, a la vida del reino de Dios, ¿no? Entonces él iba predicando, ¿verdad?, también enseñaba y predicaba. Y luego dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Entonces había manifestación del cielo respaldando la palabra de predicación, ¿verdad?, respaldando la palabra de enseñanza. Y entonces vemos a los enfermos ser sanados, vemos a los que tenían dolores, ¿verdad?, a los que tenían cualquier tipo de dolor en su cuerpo, ¿verdad?, recibiendo la bendición, ¿verdad?, de ser sanados. Y luego dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que Jesús pudo ver, ¿verdad?, la condición en la que estaba el pueblo, ¿verdad?, la condición en la que estaba el pueblo escogido de Dios, la verdadera condición, tanto física, ¿verdad?, de la vida natural, como la condición espiritual de todas esas multitudes. Y dice que al verlas, él pudo discernir la condición en las que estaban, y dice que tuvo compasión. Entonces vemos cómo Jesús fue movido a compasión, ¿sí? Y esto, pues, tú y yo tenemos que tener el corazón de Jesús, ¿verdad?, para poder caminar como Él caminó, ¿sí? Él, por compasión, vemos llevando a cabo, ¿verdad?, todo este trabajo de extender el reino de los cielos, ¿sí? Él recorría aldeas, recorría poblados, recorría ejidos, ¿verdad?, recorría ciudades, y
y pues en ese tiempo no era fácil, ¿verdad? Y además el territorio de Israel es un territorio muy montañoso, muy desértico, muy pedregoso, es un terreno difícil, y él, sin importar lo que le costara, ¿verdad? Él iba, ¿verdad? A todo este territorio, ¿verdad? Tenía una carga y una urgencia en su corazón. Él sabía que le quedaba poco tiempo y tenía que aprovecharlo al máximo. Entonces, él iba, ¿verdad? Viendo cómo llegar, ¿verdad? Al corazón del pueblo escogido de Dios, y llega, ¿verdad? Y enseña y predica y sana y remueve todas las dolencias, pero tuvo él compasión, ¿verdad? Él pudo ver el corazón, pudo ver a las multitudes y ver su verdadera condición, y entonces, ¿verdad? Esta compasión en su corazón lo llevó, ¿verdad? A fluir de una manera muy poderosa, no solamente en la predicación del Evangelio del Reino, sino en el reino ya aterrizado, ya en lo real, ya no solamente era un concepto, no solamente era una enseñanza, una predicación, sino que ella era ya una vivencia, ¿verdad?, de lo que es el reino de los cielos. Entonces, vemos cómo, ¿verdad?, esta compasión se manifestó, ¿verdad?, al ver Jesús la realidad de las cosas. Jesús veía no solamente en lo natural, él veía más allá. Él veía cómo estaban, dice, desamparadas, ¿verdad? Veía las multitudes desamparadas, a pesar de que había un sistema religioso, a pesar de que había todo un sistema, ¿verdad?, de sacerdocio, un sistema, ¿verdad?, donde estaban los fariseos, ¿verdad?, los que maestros de ley, estudiosos, era un sistema religioso estableciendo y funcionando, pero aún con todo y esto había un cuidado, ¿verdad?, dice, desamparadas y además dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces no había el cuidado, ¿verdad?, que se requería, no había esa sensibilidad en el corazón ni de los sacerdotes, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ¿verdad? No había esa sensibilidad, ¿verdad?, para atender las necesidades de la gente. Bueno, esta palabra compasión significa sentir profunda lástima. Es el primer significado, sentir, ¿verdad?, una lástima por la condición en la que está la gente, ¿verdad? El segundo significado es ser movido a misericordia. ¿Sí? Entonces, cuando viene la compasión, el corazón se mueve, ¿verdad?, a hacer misericordia. Quiero hacer misericordia, quiero tener misericordia de los que están en una situación lastimosa, ¿verdad?, profunda lástima, ¿sí? Significa, ¿verdad?, simpatía, simpatizar con, ¿verdad? Y hay una empatía, ¿verdad? Entonces, dice el libro de Hebreos, voy a tomar mi Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Había una simpatía, había un sentir, ¿verdad?, un sentir profundo de la condición, ¿verdad?, en la que estábamos en nuestra naturaleza caída, que Jesucristo, ¿verdad?, fue movido a hacer misericordia. ¿Y cuál fue la misericordia que Jesús hizo? De acuerdo al versículo 14 y 15, bueno, Jesucristo, ¿verdad?, fue la propiciación de Dios, ¿verdad?, para poder remover el pecado que nos estaba, ¿verdad?, afectando. Entonces, dice la Escritura que este sumo sacerdote, ¿sí?, dice que
no puede hacer otra cosa más que compadecerse en nuestras debilidades. O sea, ve nuestra verdadera condición, ¿verdad? Y su corazón se compadece, ¿verdad? Dice el versículo 11, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Entonces, Él es el sacerdote, Él es el verdadero sumo sacerdote, ¿sí? ¿Por qué puede compadecerse con nosotros? Porque Él entiende lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos. Él dice que Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Entonces, Él experimentó en Él mismo las tentaciones que a nosotros nos afectan también, ¿verdad? Y Él entonces nos puede entender perfectamente, ¿sí? Así que dice la Escritura, ¿sí? Retengamos, dice, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión, ¿sí? Entonces, esta palabra retengamos es tener poder, es ser poderoso, es tomar posesión, es tomar en las manos con poder lo que Dios nos está entregando. Dice, retengamos ¿qué? Nuestra, dice, profesión, ¿sí? Entonces, esta palabra profesión significa, ¿sí? Confesión. Entonces, nos está diciendo el autor de Hebreos, Pablo, nos está diciendo, ¿sí? Agarra fuertemente con tus manos tu confesión de fe. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos, ¿verdad? Para poder entrar en el reino es la fe. Entonces, compadecerse significa ser afectados con el mismo sentir del que está sufriendo. Significa, compadecerse significa ser tocados con los mismos sentimientos que está teniendo la persona que está padeciendo, que está cayendo, ¿verdad?, en una condición lastimosa. Entonces, la Escritura nos dice en Hebreos que Jesús, ¿verdad?, se compadece de nuestras debilidades. Él es afectado, ¿verdad?, por las cosas que a nosotros nos afectan. Jesús entiende perfectamente nuestras debilidades, es lo que dice Hebreos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos entiende? ¿Por qué pasó? ¿Verdad? Y experimentó lo mismo que tú y yo experimentamos, ¿sí? Él experimentó las tentaciones, ¿sí? Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras aflicciones, ¿verdad? Él se identifica completamente con lo que nosotros vivimos y nosotros padecemos, ¿verdad? Entonces dice que Él vio las multitudes y vio más allá de la circunstancia natural. Él podía ver los corazones, Él podía ver el sufrimiento, Él podía ver, ¿verdad?, lo que hacía que hubiera aún desesperanza en los corazones, de saber que estaban desamparados, de saber que estaban dispersos, ¿verdad?, que no tenían quien los pastoreara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús atravesó el velo, ¿sí? Jesús, ¿verdad?, con su sacrificio, dice que atravesó, ¿verdad?, y abrió camino para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar, ¿sí?, a la misma presencia del sanador, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar con poder, tenemos que atrapar con nuestras manos, ¿verdad?, fuertemente nuestra profesión, nuestra confesión de fe, ¿sí? Retengamos con poder, ¿sí?, nuestra profesión. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Para entender un poquito más la profesión. Tú y yo estamos llamados a ser una casa de adoración, una casa de oración, una casa de sanidad, una casa de liberación. Esa es nuestra profesión. Tenemos que retenerla fuertemente, la tenemos que retener con poder, ¿verdad? Es ese llamado a ser intercesores, ese llamado a caminar en el ministerio de sanidad y milagros, como Jesús caminó, tenemos que retenerlo. Amén. Fue el templo en la tierra. Entonces, para que entendamos un poquito más esto, dice la Escritura, si quieres seguir. Ok. Me llama la atención aquí lo que viene, ¿no? Jesús viene desde la presencia del Padre y se hace hombre, se despoja de su deidad y Él tiene perfectamente un panorama de lo que es el cielo. O sea,
del cielo no hay enfermedades. Él podía ver que algo no estaba correcto en la tierra, ¿no? O sea, él podía sentir la compasión del Padre, él podía sentir el amor del Padre, y él, al predicar este evangelio del reino, ¿no? Él no solamente estaba hablando palabras, sino estaba trayendo el reino de los cielos con manifestación, ¿sí?, a la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay la opresión, la dolencia, la carencia, la maldad, los temores, todo lo que en la tierra se vive. ¿Sabes que cuando una persona ha vivido en un ambiente de pureza, en un ambiente de amabilidad, de amor, de gracia, llega a un lugar extraño, una casa, ¿verdad?, o donde hay pleitos, donde hay carestía, nota la diferencia y te da compasión, te da un sentir de que algo no está correcto. Entonces Jesús no solamente sentía compasión o lástima, no, Él venía y traía respuestas, traía el reino a la tierra, así como el Padre Nuestro. Por eso los discípulos decían, enséñanos a orar, porque veía que Jesús oraba y se acercaba al Padre de una manera muy diferente, aunque ellos oraban mucho. Los judíos son gente de oración hasta la fecha, ellos están orando, ¿no? Oran mucho, pero había en Jesús algo, que había resultados, había una manifestación de un reino que ellos no conocían. Entonces, ellos enséñanos a orar. Entonces, por eso Jesús les dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y empieza santificado y le empieza a alabar al Padre, que dice, venga tu reino, ya que estuvo. Para Jesús era muy importante, ¿verdad?, que no nomás enseñar como una oración repetitiva, sino que tenía una profundidad, tenía una esencia de que había un reino, de cuál venía Jesús, ¿verdad? Venía a predicar de ese reino, de ese lugar de donde Él viene y que quiere Dios establecer en este tiempo. Y dice, el reino se acercó en el momento que Jesús vino, fue el primero que vino a traer como templo vivo, ¿verdad?, el reino a la tierra y a manifestarlo. Entonces Jesús no se movió como hijo de Dios, como sobrenatural, porque tenía dotes especiales. Empezamos viendo que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Él dice, me ha ungido para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, todo eso. Y estaba ungido, el reino estaba en Él, y entonces Él pudo hacer todas las obras dependiendo del Padre. Así como nosotros no podemos hacer nada sin Él, Él también no hacía nada sino lo que veía hacer al Padre. Y nosotros tenemos el mismo Espíritu, tenemos a Jesús, tenemos a su Espíritu de Cristo, estamos llenos, tenemos que crecer nada más y el reconocer, ¿verdad?, todo lo que ya nos ha sido dado para que nosotros podamos movernos en el mismo poder del reino de Dios. Bueno, la Escritura dice que Él, al ver las multitudes, ¿verdad?, tuvo compasión. Entonces, una de las definiciones de compasión que dar, ¿sí?, es que compadecerse, ¿sí?, tiene una connotación de sufrir junto con. Jesús sufría al ver el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Entonces eso le permitía a Él tener un corazón de misericordia. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús, verdad, cuando nos habla estas cosas, verdad? ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese momento cuando sus discípulos estaban junto a Él y Él estaba viendo la condición de todas las multitudes, verdad? Y Él empieza, verdad, a hacer esta declaración. Entonces vemos cómo Jesús les está enseñando a sus discípulos a tener el mismo corazón de misericordia que Él tiene. Bueno, yo te lo pondré de esta manera. Jesús les está enseñando el secreto, ¿sí?, del intercesor. ¿Sí? El secreto, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser el corazón del intercesor? Ese es un secreto, ¿verdad? Tiene que ser un corazón compasivo como el de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al ver las multitudes, nosotros, para poder tener compasión, necesitamos ver lo que el ojo natural no alcanza a ver. Tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Entonces, al ver, dice la Escritura, ¿verdad?, al ver a todos estos hombres y familias que venían de lejos, ¿verdad?, con todas sus necesidades, Él podía ver que venían de diferentes ciudades, de diferentes aldeas, de diferentes poblados, ¿verdad?, de diferentes villas.
¿sí? Y los podía ver en esa condición de desesperación. Ellos venían buscando, ¿verdad?, desesperadamente ayuda, ¿sí? Entonces él veía la necesidad de ellos, ¿verdad?, de ser instruidos, y por eso les enseñaba y por eso les predicaba, ¿verdad? Y ellos sentían que necesitaban algo más. Entonces Jesús vino, ¿verdad?, para traerles salvación, ¿sí? El Evangelio del Reino, ¿verdad?, inicia con la salvación, ¿verdad? Y esto es la palabra sozo, te vuelvo a recordar. Entonces, en esta salvación, ¿verdad?, entra la sanidad, entra la liberación, ¿verdad?, y entra la salvación, ¿sí? Y entonces tuvo compasión de ellos, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue tocado con todos los sentimientos que ellos tenían, ¿verdad?, en su condición de enfermos, ¿verdad?, de estar adoloridos, de estar enfermos, ¿sí? Entonces Él nos está enseñando lo que es el corazón de un sacerdocio, ¿verdad? Dice que el sumo sacerdote, ¿verdad?, Él no es un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sí nos conoce y sí se compadece, ¿verdad?, como sumo sacerdote misericordioso, ¿sí? Él es el buen pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está viendo como las ovejas, ¿verdad?, las está viendo dispersas y sin pastor, y su corazón de pastor dice, hey, es que no pueden estar en esa condición, ¿verdad?, de estar, ¿verdad?, desamparadas, ¿sí? Entonces, sus ojos están viendo también, ¿verdad?, como profeta, ¿sí? Él está viendo la condición, ¿verdad?, el por qué, pero Él sabe lo que ellos necesitan y por eso está lanzando, ¿verdad?, la predicación del Evangelio del Reino. Entonces, Él está con un corazón tan compasivo, ¿sí?, que al verlas, dice, las vio dispersas y las vio desamparadas. Dos condiciones, ¿verdad?, fuertes. Desamparadas significa oprimidas. Ellos estaban, ¿verdad?, fatigados, cansados, sin esperanza, ¿sí? El pueblo estaba, estas multitudes que eran el pueblo de Dios estaban, ¿verdad?, oprimidos por la ley, oprimidos por las tradiciones, oprimidos por las doctrinas de los escribas y fariseos. Él podía ver toda esta condición, ¿verdad? Estaban desamparadas, ¿verdad?, oprimidas, y además estaban dispersas, quiere decir, estaban abandonadas, ¿sí? El mismo sistema religioso las hacía a un lado, ¿verdad?, las dispersaba, ¿verdad?, las mandaba de un lado a otro, estaban completamente descuidadas, y además dice que estaban como ovejas sin pastor, ¿sí?, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, las ovejitas cuando están sin pastor, ¿verdad?, andan vagando solamente, ¿verdad?, y la ovejita se cansa fácilmente, ¿verdad?, enferma fácilmente, son víctimas de todos los peligros, y no hay quien las proteja, no hay quien las cuide. Y todo esto, ¿verdad?, despertó el corazón de compasión de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Las está trayendo con ese amor y con esa compasión de su corazón, las está atrayendo para que encuentren al buen pastor que las va a llevar, ¿verdad?, a los buenos pastos, ¿sí? Entonces Jesús vino a hacer una obra de redención completa, ¿verdad? Este amor en su corazón lo lleva, ¿verdad?, a declarar, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es que no estén desamparadas, que no estén dispersas, que no estén enfermas, que no estén bajo maldición que el pecado produce, ¿verdad? Entonces Jesús viene a traer las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús establece esta redención, nos damos cuenta, ¿sí?, que el corazón de Dios es que el que está enfermo sí sane, el que está oprimido sí sea liberado, el que está bajo maldición sea, ¿verdad?, removida las maldiciones, ¿verdad?, y empiece a vivir en las bendiciones de Dios, ¿sí? Esta es la voluntad del Señor, que se salven, ¿sí?, y la voluntad de Dios es que se sanen. Entonces, nosotros nos damos cuenta que falta el conocimiento del corazón de Dios, ¿sí?, en las personas. Cuando las personas no saben cuál es la voluntad de Dios, van a vivir, ¿verdad?, sufriendo las enfermedades, sufriendo las maldiciones que el pecado produce.
¿verdad? Pero Dios no quiere que eso suceda, ¿sí? Sino que Jesús viene a predicarles y a enseñarles en las sinagogas de ellos, ¿verdad? Que hay un Salvador, que el pueblo necesita reconocer su necesidad de un Salvador. Jesús vino a ser nuestro Salvador. No solamente es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador también. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesús llegaba y las multitudes se acercaban a Él, ocurrían milagros, ¿verdad?, sobrenaturales, y estos milagros, ¿verdad?, daban testimonio del poder de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales no vemos tantas sanidades ocurriendo en nuestro tiempo, ¿sí?, es porque una parte de nosotros no está segura si es la voluntad de Dios que la persona se sane. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, conocer su voluntad y saber que Él no cambia. Saber que su brazo no se ha acortado para salvar, dice la Escritura, y esta palabra es oso, ¿verdad? No se ha cortado. Él sigue siendo tan poderoso como lo fue en el tiempo de Jesús. Y ahora, en el Evangelio del Reino, nosotros tenemos la provisión del cielo, ¿sí?, para bajarla, para liberarla de los cielos, y que podamos nosotros ver las manifestaciones, ¿verdad?, del ministerio de Jesús en la tierra. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, tú y yo somos la extensión del ministerio de Jesús, tú y yo somos los que tenemos que llevar la esperanza y llevar la palabra de alivio a los corazones, pero necesitamos, como Jesús, tener un corazón compasivo. ¿Amén? Bueno, yo veo ahorita algo que Jesús estuvo sanando a mucha gente, multitudes, dice, todos que eran llevados, eran cerrados, y esto es antes de su crucifixión. Aunque yo creo que sabía Jesús que muchos de ellos lo iban a rechazar después. O sea, muchas veces pensamos que para que sea sanada una persona, primero necesita ser salvado, pero aquí la compasión se movió y todavía muchos nunca nacieron de nuevo, pero recibieron los beneficios del reino. O sea, la gracia, esto es gracia. Ahora, si yo me puedo pensar cuántas de estas personas pudieron haber estado siendo influenciados después, cuando empiezan a gritar crucifíquenlo o algo así, cuántas personas pues simplemente tomaron la sanidad y después no fueron agradecidos, como esos los leprosos, ¿no?, que de 10 leprosos solamente uno regresó a dar gracias, ¿no?, y que pues se recibió sanidad y ya se fue y se olvidó, pero aquí vemos yo veo la misericordia y la gracia por encima de todo, y es lo que Dios quiere, que esa es su naturaleza y lo que nos debe inspirar a movernos. Hoy en día mucha gente se está moviendo en evangelismo y sanidades, y gloria a Dios, ¿no?, pero hay gente que está lucrando con ellos. Estaba viendo un video a la mañana, ¿no?, de un pastor que le llama a un evangelista, y el evangelista, sí, claro que sí voy, pero voy a cobrar $2,000 y tantos, quiero un hotel 5 estrellas, quiero alimentos al cuarto, quiero loto, quiero un auto de loto, y nada más se quedaba con los ojos pelones el pastor, ¿no? Y me dice, bueno, pues si usted quiere, si ya que usted vende sus servicios o está de esta manera usando un ministerio, ¿no? No estaba usándolo por compasión, ya lo estaba haciendo por provecho, por lucro, ¿no? Y el pastor dice, bueno, entonces necesito, más o menos así es lo que decía, ¿no? Pues necesito 8 de cáncer sanados, necesito que tantos se han convertido, necesito que tantos paralíticos, que tantos ciegos reciban la vista. Le hice una lista de, ok, tú me apruebas esto, entonces yo requiero, por tu trabajo, que me hagas, por último, necesito que me resucites un muerto, ¿no? Entonces ya le colgó el evangelista, ¿no? Entonces, aquí es la motivación del corazón. Nosotros somos representantes de Jesús, representamos su corazón, y hay que representarlo bien en todas las áreas. Y si algo nos pone en esta área de sanidad, de milagros, que Dios quiere desatar a la iglesia a moverse
en un poder que va a asombrar a muchos y lo va a hacer y aún con niños, ¿verdad? Pero movernos con el mismo corazón de Jesús, que es un corazón compasivo, un corazón de amor. Algo que venía aquí arriba que me llamaba la atención. Dice, el amor y la compasión son los impulsores más grandes que permiten que el reino de los cielos avance. ¿Sí? Cuando falta amor, cuando falta compasión, entra vanidad, entra el orgullo, entra, ¿verdad?, el exhibicionismo, se vuelve un símbolo que retiña. Aún puede haber milagros porque Dios obra de acuerdo también a la gente, a la necesidad de la gente, independientemente de la vasija. O sea, la persona puede estar, hay personas que han caído en adulterio, han caído en pecados, pero los dones son irrevocables. Saben usar el don y la necesidad de la gente hace que la misericordia siga avanzando, pero el vaso ya no les sirve. ¿Por qué? Porque ya está contaminado, ¿sí? La persona será bendecida, pero este vaso que se está moviendo por orgullo, por exhibicionismo, ya no por la compasión. Entonces yo sí quiero recalcar esto, que el amor y la compasión son los impulsores más grandes que permiten que el reino de los cielos avance. Y aquí también dice así como podemos reconocer que Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús tampoco quiere que nadie esté enfermo, Dios no inventó la enfermedad, ¿no? Entonces, otra cosa tiene que quedar claro en nuestro corazón, que no cabe duda que Dios, o que no quede la duda de que no es la voluntad de que la gente esté enferma y que esté sufriendo. Si es del enemigo, es una maldición, o son azotes del enemigo, pero para eso vino Jesús, y para eso nos está enseñando, para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser sus manos, sus bocas, sus pies, para liberar a los cautivos y traer restauración. Esta parte sí es importante. Entonces vemos cómo hay personas que no reciben, ¿verdad?, su salvación, aunque la provisión de salvación ya fue manifestada a través de Cristo, pero muchas personas, ¿verdad?, levantan una barrera y no reciben la salvación, no reciben a Cristo, ¿sí? Y no se salvan no porque Dios no quiera, porque Él vino a salvar a todos, ¿verdad?, sino porque la persona no reconoce que necesita, ¿verdad?, un Salvador. Entonces nos damos cuenta que de la misma manera una persona, ¿verdad?, necesita reconocer que necesita, ¿verdad?, al sanador, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean sanados. Entonces, cuando Jesús está viendo a las multitudes y las está viendo en esa condición terrible, ¿sí? Bueno, dice que estaban desamparadas y estaban dispersas, ¿sí? Yo les decía ahorita, ¿verdad?, el significado uno de los significados de esta palabra desamparados, ¿verdad?, que es oprimidos, ¿sí? Hay una ley, ¿verdad?, la ley del pecado y de la muerte que habla la Escritura, y Jesús vino a darnos victoria sobre esta ley del pecado y de la muerte, ¿sí? El pecado, ¿verdad?, fue la puerta, ¿sí?, para que todo el reino de tinieblas entrara, ¿verdad?, entrara a la tierra y contaminara, ¿verdad?, al hombre, ¿sí? Y entonces cuando entra el pecado, se establece la ley del pecado, ¿verdad?, que se enseñorea sobre nosotros, ¿verdad? Viene un poder terrible, ¿verdad?, y tremendo, ¿verdad?, que se enseñorea, dice la Escritura. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a salvarnos de esta ley del pecado y de la muerte. Entonces, sabemos que la enfermedad, que solamente siempre le he puesto yo este título, ¿no?, la vara de azote de la muerte, ¿sí? O sea, la enfermedad es el proceso, ¿verdad?, de muerte, que cuando entra la enfermedad empieza a establecerse, ¿verdad?, el aceleramiento de esa muerte, ¿no? Entonces, Jesús vino a salvarnos aún de esa vara de azote. Nosotros nos damos cuenta que cuando Dios crea al hombre, ¿sí?, no había enfermedad, ¿verdad? El mundo no conocía la enfermedad. Hasta que entró el pecado, entonces, sí, empezamos nosotros a
a sufrir, ¿verdad?, las consecuencias de lo que es el pecado, ¿sí? El libro de Romanos, capítulo 6, dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la ley, ¿verdad?, del pecado. No estás bajo la terrible opresión, ¿verdad? Ahora estamos bajo la gracia. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, este principio, ¿verdad?, de la ley de la vida, entonces nos damos cuenta que la muerte, ¿sí?, no tiene más poder, no tiene más dominio. Cuando Jesús, ¿verdad?, llega a la cruz y muere, Él derrota, Él vence, ¿verdad?, este dominio, este poder. Entonces vemos cómo Jesús murió al pecado. Eso, lo segundo, ¿verdad? Jesús murió al pecado. Dice la Escritura, ¿verdad?, que sobre Él, ¿verdad?, se cargó todas nuestras maldiciones, nuestras iniquidades, todo nuestro pecado cayó, ¿verdad?, sobre Jesús. Él se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Lo tercero, Él murió, dice que una vez y para siempre, ¿sí?, para poder vivir para Dios, ¿sí? Él murió al pecado, aunque Él nunca pecó, ¿verdad?, pero llevó el pecado, ¿verdad?, a juicio en esa cruz, ¿verdad?, y lo venció, lo destruyó, ¿sí?, y para poder vivir para Dios. Entonces vemos a Jesús, ¿verdad?, cuando Él caminó en la tierra, dice la Escritura, en los días de su carne, ¿sí?, Él vivió bajo la carga del pecado puesta sobre Él. Eso es lo que nos dice Isaías, ¿verdad? Y entonces por su sacrificio, por Él ser esa ofrenda viva, ¿sí?, Él quita el pecado y ahora Él vive para Dios. ¿Sí? Cuando todo este pecado cayó sobre Él, el clamor de Jesús fue: Padre, ¿por qué me has desamparado, ¿verdad? El pecado, Él vivió la consecuencia del pecado en una separación, ¿sí? Pero Él tomó los pecados de todo el mundo. Entonces esa sensación, esa experiencia que Él vivió de separación, ¿verdad?, fue terrible, terrible para Él. Pero cuando en esa cruz se cumplió el juicio, ¿sí?, entonces Él, ¿verdad?, vivió ahora para Dios. Entonces Él, dice la Escritura, el libro de Hebreos, que Él es fiador de un mejor pacto. Entonces Él, como fiador, ¿verdad?, hizo el pago fue aceptado, ¿verdad?, y el caso fue absuelto, ¿verdad? Se declaró, ¿verdad?, se declaró la justicia completa de Dios, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, punto número 5, también nosotros, que estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, juntamente con Cristo morimos al pecado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder vivir para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en esa cruz? Él expió nuestras culpas, quiere decir, Él pagó el precio que se tenía que pagar, ¿sí?, porque éramos culpables. Y entonces, ¿verdad?, nosotros en Cristo nos unimos a Él. Y en su resurrección, así como Él resucitó, nosotros también resucitamos para una vida nueva, dice la Escritura. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros somos hechos nuevas criaturas, entramos en una novedad de vida. Entonces nosotros estábamos muertos al pecado, pero ahora, ¿verdad?, tenemos vida, la vida de Cristo, la vida de Dios, ¿verdad?, y vivimos en Jesús porque estamos, ¿verdad?, crucificados juntamente con Él, pero también juntamente con Él resucitamos. ¿Sí? Entonces vemos, como dice Romanos, versículo 12, dice: no reine
pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no reine. Quiere decir que el pecado, mientras no estamos en Cristo, el pecado reina. Quiere decir que tiene un poder de gobierno, un poder de dominio, un poder de control, ¿sí? Que no podemos, ¿verdad? Librarnos de él, ¿verdad? Y estamos sometidos al pecado, estamos como esclavos del pecado, ¿verdad? Y el pecado está reinando, ¿sí? Dice, de modo que lo obedezcas. Cuando no estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros mismos somos llevados por causa de este poder gobernante. El diablo nos arrastra a seguir pecando y a seguir pecando más y más y más. Dice que interviene lo que la Biblia llama concupiscencias. Quiere decir, ¿verdad? Todas esas pasiones desordenadas que te llevan a hundirte más y más y más y más en el pecado. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros rompamos con ese poder, ¿verdad?, esclavizante en nuestras vidas para no obedecerlo, ¿verdad?, para no entrar en estos deseos de la carne. Así que el pecado, ¿verdad?, y este reino de pecado no debe de gobernar en los que están vivos por Cristo Jesús en novedad de vida. La Escritura dice los que están vivos, ¿sí?, de entre los muertos. ¿Sí? Y este poder entonces no debe de trabajar en nuestras vidas. Así que, ¿verdad?, no permitas que tu cuerpo, dice Pablo, sea instrumento, ¿sí?, de iniquidad. No lo permitas. Dice, no presentes tu cuerpo, o sea, no lo ofrezcas, no lo presentes, ¿verdad?, como instrumento de iniquidad, ¿sí?, al pecado. Entonces tenemos que romper, ¿verdad? Jesús vino ¿a qué? A romper toda esta ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Esto significa conságrate, ¿sí? Ya Jesús pagó, ya Jesús expió, ¿sí?, los pecados en la cruz. Ya tu pecado, ¿verdad?, y el mío, todos nuestros pecados, todos los tuyos y los míos, ya los entregamos, ¿verdad? Y Jesús los tomó en la cruz, ¿verdad? Y los llevó, y ahí rompió el poder del pecado, ¿verdad? Rompió el poder de gobierno del diablo, rompió ese dominio que tenía esclavizante sobre nuestras vidas. Dice Pablo, es que quiero hacer lo bueno y no puedo, y lo malo que no quiero hacer me encuentro haciéndolo, porque hay una ley que me gobierna, hay una ley que me esclaviza, hay una ley que no me permite, ¿verdad?, dejar de hacer esas cosas que no quiero hacer. Pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Jesús, porque Él, ¿verdad?, es el que rompió en la cruz, y si yo estoy en Cristo, estoy rompiendo también este poder, ¿verdad? Entonces, tenemos que presentar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios, ¿verdad? Un sacrificio santo, dice, agradable a Dios, ¿sí? Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, consagrarnos, ¿sí? Y entonces dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, ¿sí? Un instrumento de justicia es un instrumento que va a romper las injusticias. Entonces, si tus miembros, tus manos, ¿verdad?, tu ser, todo tu ser, ¿sí?, empieza a romper el poder del diablo, ¿sí?, ejercido sobre las personas, enfermándolas por causa del pecado, nosotros, ¿verdad?, vamos y como instrumentos de justicia rompemos la maldición de la enfermedad, rompemos las maldiciones de las dolencias y padecimientos, ¿verdad?, y establecemos la justicia de Dios. Amén. Entonces, dice el versículo 14, el pecado, dice, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así que tú y yo ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el espíritu de desobediencia operando, ya no estamos bajo la maldición, ya no estamos bajo ese poder, ¿verdad?, esclavizante, ahora estamos bajo la gracia. Quiere decir, estamos en Cristo Jesús, quiere decir, estamos en la justicia de Dios, fuimos hechos justos, ¿verdad? Nos fue entregada la justicia de Jesucristo cuando nosotros le recibimos, cuando nuestro corazón se abrió y Él entró, ¿verdad? Y nacimos de nuevo y recibimos la justicia de Cristo. Somos hechos la justicia de Dios por Jesucristo. Amén. Amén. Sobre este versículo, ¿no?, sobre el libro de Romanos, son principios, son fundamentos de la vida cristiana que tienen que ser revelados. O sea, yo esto los he leído, muchas veces podemos leer la Escritura,
pero viene la revelación. Mientras no viene revelación de la posición, de la identidad, muchas veces decimos, somos pecadores salvados por gracia. O sea, la identificación siempre se sigue identificando el creyente como esa vieja naturaleza. En la mente o con sus labios puede decirse una nueva criatura, pero no le es revelado. Entonces sigue actuando, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de hacer esto, soy muy débil, somos humanos, ¿no? Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo empieza a revelarnos estas verdades, y te dice, ya no reina el pecado, o sea, ya no reina el pecado en tu cuerpo, ya no tienes que andar obedeciendo el pecado. Si es una persona que no ha nacido de nuevo, puede haber creyentes que ni siquiera han nacido de nuevo, o sea, o personas que van a decir, no han nacido de nuevo, va a seguir esclavo del pecado. Se necesita nacer de nuevo, se necesita nacer del agua y del Espíritu. Pero una persona que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza, tiene la simiente de Dios que no peca, tiene el Espíritu de Dios. O sea, es muy diferente la naturaleza a una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que me viene y dice, es que mi marido y esto, y ya nació de nuevo, no, pero no, pues que no puede dejar de pecar. Una persona que no ha nacido de nuevo puede tener el deseo, la intención, y no deja de pecar, le cuesta mucho trabajo. Hay un poder gobernante. Hay una ley operando de pecado y muerte, que está sujeto a un reino, está sujeto al reino de las tinieblas. Pero aquí por eso nos detenemos, ¿no? Porque toda esta escritura, leer Romanos, yo te animo, Espíritu Santo, revélame Romanos, porque vienen todas estas verdades que cuando son asimiladas en el Espíritu, son creídas, ¿verdad? Entonces nos viene a abrir los ojos, nos viene a abrir el entendimiento, que yo no tengo que presentar mi cuerpo y estar cada día pidiéndole perdón, Dios, si te fallé aquí esto, y sintiéndonos con condenación, y sintiéndonos que no lo estamos haciendo muy bien, sintiéndonos todo mal. Lo que se siente así la persona porque sigue operando con la mentalidad de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza sigue hablando cuando dice también que Cristo ya fuimos crucificados, que ya no vivimos nosotros, más vive Cristo nosotros. Entonces, yo quería enfatizar en esta escritura para que no la pases de largo, nada más una escritura más, sino que el Espíritu Santo revela esto. Porque si tú has vivido sintiéndote insegura, sintiéndote que no estás dando el ancho a Dios, sintiéndote que no puede, que sigues pecando, que el pecado te está gobernando, hay algo que no te está revelado, y entonces el enemigo sigue en la ignorancia, ¿verdad?, teniendo ventaja. Pero si nosotros conocemos la palabra, ¿sí?, y entonces y la tomamos, la creemos, entonces ya no vamos a estar como instrumentos de iniquidad, al contrario, vamos a ser instrumentos de justicia, porque el pecado, Jesús dijo, Satanás nada tiene de mí, Satanás no tiene que encontrar ni un espacio, ni en la mente, ni en el corazón, ni en el cuerpo de él que le pertenezca. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un nuevo dueño, ¿sí? Es un nuevo reino, es una nueva naturaleza, es una nueva identidad. Entonces necesitamos recibir la revelación de esto, porque si no, nomás le vamos a dar vueltas al mismo, mucho conocimiento, ¿verdad?, pero una mente que no se ha renovado. Esto tiene que ir renovando nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibirnos, para que podamos entonces nosotros representar como hijos del reino, con la mente, con la voluntad, con el corazón de Cristo. Entonces vemos cómo cuando está el pecado establecido, ¿verdad?, señoreando, reinando, siempre va a traer consecuencias, ¿verdad?, y va a producir muerte, ¿sí? Entonces la Escritura es muy clara, dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esto significa, ¿verdad?, que esta muerte va a operar de diferentes maneras, y una de ellas es a través de enfermedades, a través de padecimientos, ¿sí? Y todo esto es por consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia del hombre, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos un pueblo apartado para Él. Dice la Escritura que seamos un real sacerdocio, una nación santa, ¿verdad? Un pueblo, ¿verdad?, escogido, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí?, que se puedan romper todas estas maldiciones. Jesucristo ya llevó a cabo, ¿sí?, la expiación de los pecados, o sea, ya fue a la cruz del Calvario. Dice el libro de Isaías, dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ¿sí? Entonces dice que ya las llevó, o sea,
no es que las va a llevar y todavía traigo unas aquí, no, 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 Él ya las llevó para ti y para tus generaciones todavía que vienen por delante. Esta ya es una realidad, es un hecho. Ya, Él ya llevó, ¿verdad?, nuestras enfermedades y sufrió, dice, nuestros dolores. Ya en la cruz, ¿verdad?, las enfermedades y los dolores que vinieron por causa del pecado ya fueron, ¿verdad?, ya fueron llevados, ya fueron sufridos, ¿verdad?, ya fueron clavados en la cruz. Dice la Escritura, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido, toda nuestra, o sea, el corazón rebelde no es otra cosa más que un corazón, ¿verdad?, altanero, necio, orgulloso, ¿verdad?, soberbio, ¿sí?, que no quiere, ¿verdad?, no quiere sujetarse a nada ni a nadie, ¿verdad?, y camina en rebeldía. Y dice que Jesús ya fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros, si Cristo no está operando en nuestra vida, en nuestro corazón, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, todas estas áreas de la naturaleza caída, ¿verdad?, en donde predomina, ¿verdad?, la soberbia y el orgullo, la altanería, ¿verdad?, porque eso nació en el cielo con Lucero, ¿no? Él dijo, subiré a lo alto y ahí estableceré, o sea, una soberbia de decir, yo voy a ser más que Dios, ¿verdad? Yo me voy a sentar allá en las alturas, ¿no? Entonces dice que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Qué palabra tan tremenda, molido? ¿Sabes qué? Le costó al Señor el haber recibido todos nuestros pecados sobre sí mismo, ¿verdad? Eso le causó, ¿verdad?, el que Él fuera molido, ¿verdad? Todavía, ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces hemos leído estas escrituras y hasta que el Espíritu Santo no nos lleve a entenderlas, ¿verdad?, la magnitud y la profundidad del significado de todos estos padecimientos de Cristo, nosotros no lo vamos a entender. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sabes qué? No teníamos, o sea, éramos enemigos de Dios, no podía haber paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y ese castigo, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos tener paz en nuestro corazón, Jesucristo, ¿verdad?, lo sufrió, ¿verdad? El castigo cayó sobre Él, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos tener paz, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Le costó el sufrimiento, ¿verdad?, cada llaga en su cuerpo, cada llaga que él sufrió y padeció, ¿verdad?, tuvo un costo, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros y Él pagó con su muerte, pagó el precio que se tenía que pagar, ¿verdad?, ante la justicia divina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir todas las bendiciones. Nosotros podemos ser bendecidos, ¿verdad?, pero tuvo un costo. Entonces, el problema de la caída fue resuelto por Jesús a través de su completa obediencia, ¿sí?, al darse Él como sacrificio vivo por nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, vemos cómo el pecado, ¿verdad?, llevó, ¿verdad?, a una completa destrucción de lo que Dios quería. Entonces Jesús vino, ¿verdad?, para traer perdón. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, que el perdón de nuestros pecados y la sanidad están relacionados. Y dice el libro de Isaías 33:24, no dirá el morador de Sión, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Durante varios viernes yo estuve compartiendo sobre este versículo y fueron varios viernes que estuvimos enseñando, ¿verdad? Y precisamente era acerca de este ministerio de sanidad y milagros. Y yo les comentaba, ¿verdad?, que este versículo, ¿verdad?, es un versículo muy poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los que viven en Sión, todos los que son habitantes de Sión, todos los que cambiaron su lugar de residencia,
su dirección, y ahora su nueva dirección está en Sión, son habitantes de Sión, ¿sí? Ellos van a decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo. ¿Por qué? Porque en Sión está la presencia de Dios, es el lugar de la habitación de Dios, es el lugar donde Dios se ha establecido y ha establecido su habitación. Y si tú y yo empezamos a vivir donde Dios vive, ¿sí? Entonces, donde Dios vive, no hay enfermedad. Es un lugar libre de enfermedad. Entonces, el que vive en Sión va a decir, no estoy enfermo. ¿Sí? Bueno, cuando la Escritura dice, no diré el morador, nos está diciendo que los nacidos en Sión son hechos libres. Y Dios, ¿verdad?, los liberta y los trae a vivir a Sión. ¿Sí? Y ahí se convierte Sión en la habitación de ellos. ¿Sí? Entonces, ninguno va a decir, estoy enfermo. ¿Por qué? Porque en su presencia, ¿sí?, no hay enfermedad. Ahí se sana toda enfermedad y se sana todo padecimiento. Ahí se sana. ¿Sí? Y además dice que van a ser perdonadas las iniquidades. Entonces, en el lugar de la habitación de Dios, ¿sí?, las iniquidades son perdonadas. Y esto quiere decir que el pecado, que es el causante de la enfermedad, ¿sí?, al ser perdonado el pecado, entonces viene la sanidad. Quiere decir que la cura de la enfermedad es el perdón. Es el perdón, ¿sí? Entonces hay una gracia perdonadora, y esta gracia perdonadora es la manifestación de la misericordia de Dios. Y dice que vio a las multitudes Jesús y tuvo compasión de ellos. ¿Para qué? Para llevarlos a sanidad. Entonces, cuando esta gracia perdonadora se manifiesta, ¿sí?, se está manifestando la misericordia de Dios. ¿Sí? Y esta cura, ¿verdad?, de las enfermedades, te vuelvo a repetir, es el perdón. Entonces, ¿qué sucede en Sión? ¿Sí? Bueno, que todas estas calamidades que está sufriendo el pueblo cuando no está en Sión, todas estas calamidades que traen mortandad, ¿sí?, cuando Dios interviene y Dios lleva, ¿verdad?, a que las personas nazcan a Sión, entonces todas estas calamidades de mortandad y de enfermedad son removidas. ¿Sí? Todas estas consecuencias del pecado son quitados. ¿Por qué? Porque los pecados son perdonados. La iniquidad es perdonada, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que al perdonar el Señor los pecados, nos está diciendo que Él está removiendo las enfermedades. Por eso el Salmo 103 ha sido, ¿verdad?, un salmo hermoso, ¿verdad?, que hemos compartido muchas veces, y que este salmo, ¿verdad?, ha sido un pilar para el ministerio de sanidad y milagros. Salmo 103, dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y entonces vemos cómo está ligado, ¿verdad?, el perdón. Primero, ¿verdad?, perdona y luego sana. ¿Sí? Primero perdona todos tus pecados, dice, Él perdona todas las iniquidades. ¿Sí? Es lo que dice Isaías 33:24, Él perdona todas las iniquidades. Y entonces, dice, Él sana todas las dolencias. Él las sana completamente, ¿sí? Y entonces vemos cómo en Jesucristo estas escrituras se están cumpliendo,
¿verdad? ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada? Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos otra escritura ahora, pero en el Nuevo Testamento. Ya la habíamos visto en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, y dice, primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, primero es el perdón. ¿Sí? Entonces, él llevó primero nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Amén? Entonces Pedro nos los está poniendo, ¿verdad? Acorde, ¿sí? A Isaías 33, 24 y al Salmo 103, ¿verdad? Versículos 2 y 3. Así que nosotros entonces nos podemos apoyar en estas dos escrituras, ¿verdad? Y declarar que Señor, revélanos más de Sión cada vez. Señor, llévanos a ser esos moradores de Sión. Llévanos a nacer, ¿verdad? A Sión. El que nace en México, ¿verdad? Se le entrega un pasaporte en donde legalmente, ¿sí?, está constituido ciudadano de México. Así que cuando tú y yo somos llevados a nacer en Sión, entonces vamos a obtener la ciudadanía de Sión y vamos a ser ciudadanos legales de Sión, ¿sí?, el lugar donde Dios habita. Y entonces yo habito donde Dios habita, y si yo estoy donde está mi rey, entonces, ¿verdad?, la ley del pecado y de la muerte, ¿sí?, es quebrantado para establecerse la ley de la vida, la gracia de Dios, la justicia de Dios. Amén. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada más vemos cómo aquí las personas que estaban alrededor se molestan cuando Jesús le dice tus pecados son perdonados. Y dice, pues ¿quién es este? Jesús no estaba siendo reconocido delante del Sanedrín y todo eso. Y Jesús, vemos ahí, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. O sea, no lo estaban Marcos hablando. 2, en Marcos 2, aquí en el 8, estoy leyendo. Ellos no estaban hablando. Muchas veces eso cierra nuestros pensamientos, lo que hay en el corazón, cuando hay incredulidad, cuando hay temor, eso, todo esto se manifiesta. Dios quiere obrar, Dios quiere sanar, Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo, pero muchas veces el corazón está cuestionando, se están levantando argumentos. Pues gracias a Dios, Jesús lo iba a sanar y les iba a demostrar, ¿no?, cómo este vínculo que había cuando era perdonar los pecados. No le dijo, él sabía cuál era la raíz. Jesús iba a la raíz cada vez que sanaba o hacía un milagro, lo hacía de diferentes maneras y nos vamos a dar cuenta en ello, ¿no? Entonces Jesús se da cuenta que estos hombres cavilaban sus espíritus y les pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y lo dice, que es más fácil decir al paralítico. No se puso a reprender y a hablarle a las coyunturas y a hablar nada. Él tenía tal autoridad, ¿sí?, que podía hablar la palabra y la palabra iba a ejecutar. No le dijo, sé sano. No le dijo, mira tus pecados, tú vas a perdonar. No, le dijo, tus pecados, ni siquiera él tuvo que confesar. Le dijo, tus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué es más fácil decirle? Levántate, o tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y luego Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra, así como la tiene en el cielo, ahorita la tiene en la tierra, sí, para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces, pues vemos lo que sucedió, que el hombre se levantó enseguida, ¿verdad? Tomó su lecho. Una persona que no ha caminado, si tú nomás manejas en carro, vas por la carretera 2, 3 horas y ya te sales toda tumida de las piernas, imagínate este hombre cuántos años llevaba con las piernas sin movilizar, pero vino una sanidad instantánea que él tuvo la fuerza, ¿verdad?, para tomar su lecho. Estaba tan emocionado, tan lleno de asombro, que tomó su lecho y se fue. Y aquí la palabra, cada cosa que Jesús hacía, dice, de manera que todos se asombraban. Las cosas de Dios son de dar asombro. Cuando nosotros nos acostumbramos, cuando nosotros decimos, pues sí, eso todo, sí, le quito el dolor de cabeza, perdemos ese sentir de asombro, de admiración, entonces, pues ya nos conformamos, ¿no? Y vamos haciendo a Dios algo común, una sanidad, algo común, pero cada sanidad, lo que Jesús hacía, no era común. Dios no es común, su palabra no es común, su espíritu no es común. Tenemos que tener siempre un respeto, una honra, ¿verdad? Y una admiración y darle gloria a Dios. Cada milagro, sea pequeño, sea grande a nuestro parecer, ¿no? Pero para todos se requiere, ¿verdad?, algo sobrenatural que está obrando. El momento en que nosotros empecemos a admirarnos y tener expectativas, estar expectantes, ¿qué va a hacer hoy Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Oh, Señor, aquí me vas a poner al frente, Señor. Señor, usa mi vida, Señor. Yo quiero sanar, llévame a sanar, yo quiero crecer, Señor. Y empecemos en el espíritu a darle el lata, ¿no, Señor? Señor, quítame el temor, dame de nuevo, Señor, que yo pueda tener la libertad y saber, ¿verdad? Esto que me están enseñando, ponerlo en práctica, y nos movemos en ese amor, en esa misericordia, van a empezar a venir oportunidades, y entonces la expectativa va a crecer. Pero si en nuestra vida no pasa nada hoy, no pasa nada mañana, llevas 8 años o meses sin que pase nada, sin un milagro, sin que Dios te hable esto, pues claro que hace como un tapón, ¿verdad? Y te dicen, Dios va a sanar, ¿será? Pues a ver si Dios quiere, a ver, a la buena de Dios, como a veces se toma a Dios como la última oportunidad, porque ya no pudo el médico, y entonces ven, manita, y vamos ahora sí con el pastor, ¿verdad? Pero dice, si hay algún enfermo, llame a los ancianos, y vengan y oren, y si hay pecados, si hay desavenencias, si hay cosas, perdónense, confiesen los pecados, y la oración del justo salvará, sanar al enfermo, ¿no? Entonces, es bien importante ¿cuáles son los pensamientos? El Señor quiere a lo mejor derramar tu Espíritu Santo y tú le estás diciendo que no, o tú le estás diciendo tengo miedo. El domingo, yo creo que este fin de semana mucha gente pudo haber sido mucho más sanada, pero muchos no tienen expectativas, muchos pudieron ser más llenos del Espíritu Santo, pero muchos se quedaron sentados, ya no hay expectativa, ya se hizo común, no están esperando, ya la fe, el enemigo se las apagó, o sus espíritus no se han despertado a la realidad de que Jesús sigue siendo el mismo de ayer y por los siglos como el Padre, y entonces no sucede nada. Entonces esto nos tiene que retar, no solamente para ir en pos de una sanidad completa, sino para que nosotros también seamos instrumentos de justicia. Traer sanidad a otros es hacer justicia. Dice, ¿qué quiere Dios? ¿Sí? ¿Qué me ha pedido Dios? Que haga sacrificios, que entregue a mi hijo. No, sí, que tenga misericordia, hacer justicia y ser humilde ante Él. Si tenemos estas 3 cosas, Dios va a poner delante nuestro obras que ya están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y yo me gozaría mucho en escuchar muchos testimonios de todos, cada uno de ustedes, ¿verdad? De cómo Dios, ¿verdad?, nos está desatando un nivel de fe mayor y están siendo sensibles al Espíritu Santo y están viendo los resultados, ¿no?, de la misericordia y la gracia de Dios sobre sus vidas. Bueno, dice aquí Marcos capítulo 2, que Jesús llegó a Capernaum, ¿verdad? Y estuvo ahí algunos días. Y entonces se corrió la noticia de que él estaba en la casa. ¿Sí? Y dice, inmediatamente, cuando supieron que estaba en la casa, inmediatamente se juntaron muchos. Dice, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, ¿sí? Y Jesús les predicaba. ¿Sí? Y yo creo que esto, ¿verdad? Tenemos que orar que esto empiece a suceder en Agua Viva, ¿no? Tenemos que hacer que Jesús, ¿verdad?, esté en la casa. Que sea Jesús el que esté, ¿verdad?, establecido
en Agua Viva, que la gente empiece a decir, es que ahí está Jesús, ¿verdad? Y que la gente empiece a venir, ¿verdad? A buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que donde está Jesús, ¿verdad? Van a suceder milagros y van a suceder maravillas. Dice la Escritura que había ahí un paralítico y hubo 4 hombres que venían cargándole, ¿verdad? El paralítico no podía moverse, ¿verdad? Pero hubo 4 que dijeron, vete, te vamos a llevar y va a haber un milagro aquí. Y es el pasaje donde abren el techo, ¿verdad? Y por el techo lo bajan al paralítico y todo, y es cuando Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, Jesús, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vio? Dice la Escritura que vio la fe de los 4 que habían traído al paralítico. Entonces, esto a mí me habla de que el paralítico a lo mejor ni siquiera tenía la expectativa de que pudiera suceder algo con él, ¿verdad? Él ya se veía ya completamente desamparado, ¿verdad? Y como oveja sin pastor allá, tirado en una cama, ¿no? Disperso allá en un lecho, ¿verdad? Sin que nadie le hiciera caso, ¿no? Completamente abandonado, ¿no? Así estaban las ovejas que veía Jesús, ¿verdad? Cuando las ve a lo lejos y dice que su corazón se llenó de compasión, ¿no? Entonces ahora ve, ¿verdad? A estos 4 hombres y ve la fe que había en ellos. Por la fe de ellos, el paralítico recibió su milagro. Entonces, muchas veces tú y yo tenemos que ser como esos 4 hombres que vemos un necesitado. ¿Sabes qué? Te vamos a llevar ahí donde está Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús está presente en la casa, ¿verdad? Se ministra sanidad y los milagros empiezan a ocurrir porque el Señor está ahí. ¿Sabes qué? Lo más poderoso es la unción que se desata, esa unción corporativa de sanidad. Cuando juntos, ¿verdad? Clamamos a Dios, hacemos que los cielos se abran y que la atmósfera cambie, ¿verdad? Y sea una atmósfera de fe. Entonces los que lleguen ahí, ¿verdad? Se van a sumergir en una atmósfera de fe y a lo mejor ellos ni fe tienen, pero ¿sabes qué? Jesús, dice la Escritura que todos los que iban a Jesús los sanaban. Ellos nada más tenían que ir. Entonces, muchas veces en este caso, pues el paralítico no podía, necesitaba quien lo llevara, ¿verdad? O sea, quien, ¿verdad? Tuviera la fe suficiente para decir, hay un milagro y ese milagro te está esperando, necesitas estar donde el milagro va a ser desatado, ¿sí? El milagro, ¿verdad? Fue desatado delante de Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Pues él lo vio postrado, lo vio paralítico, sabía su condición, porque él puede ver aún el corazón, y sabía que la causa de su parálisis era, ¿verdad?, los pecados. Entonces le dijo, hijito, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Salmo 103, versículo 2 y 3. No te olvides de ninguno de sus beneficios, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿Sí? Isaías 33, 24, los que moren en Sión les será perdonada la iniquidad. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, al romper con la ley del pecado sobre este cuerpo, ¿sí?, ese pecado ya no tenía autoridad de gobierno ni dominio sobre este cuerpo y por lo tanto esta enfermedad no podía seguir oprimiéndole, no podía seguirlo teniendo cautivo, seguir teniéndolo esclavizado, ¿verdad? Y ese espíritu de enfermedad tuvo que salir, no pudo seguir operando más ahí y entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Toma tu lecho, levántate y anda y vámonos a tu casa, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad?, se levantó, el hombre tomó su lecho y el hombre se fue a su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, se cumplió, ¿sí? Los pecados le fueron perdonados, la enfermedad fue removida. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Que la fe, ¿verdad?, de otros desató. ¿Pero qué sucedió? Pues oyeron que Jesús estaba en la casa. ¿Sí? Nosotros tenemos que orar fuertemente, Señor, ¿sí?, que se establezca, Señor, que se establezca. Es más, podemos tomar los viernes de sanidad. Viernes, ¿verdad?, donde empecemos a clamar juntos, Señor, empieza, Señor, a enviar, ¿verdad?, Señor, la palabra, Señor, que empiece, Señor, a inquietar los corazones y que la gente empiece, ¿verdad?, a sentir en su corazón la necesidad de ir al sanador. Amén. Que empiece a establecerse la gloria de Dios, que Jesús, el Señor de la casa, está en su casa. Sí, y dice que inmediatamente se juntaron muchos. Señor, declaramos que van a venir esas multitudes, que muchos van a venir, Señor, y aún va a haber los que traigan a los enfermos. Así que si tú tienes un enfermito, una enfermita, dile, ¿sabes qué? Te voy a llevar.
Ay, no, que no, ¿cómo de que no? Yo te voy a llevar, es más, voy a pasar por ti y yo te llevo y yo te regreso a tu casa. Y te voy a llevar enfermo, pero vas a regresar sano, vas a regresar sana, ¿verdad? Y entonces que empecemos a ejercitar nuestra fe, ¿verdad? Y a lo mejor Dios te usa a ti para que tú le ministres sanidad, ¿verdad? Y se rompan los yugos de pecado, amén. Okay. Vamos a ver por Irvana, que ahí está de una vez. El esguince en el cuello, dice que se va a llevar ella, pues de una vez, ¿qué les parece? Ahí Pues sí, Nirvana, ahí me voy a llevar. Pues a ver, todos vamos a unir nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Y creyendo que un milagro, enviando un milagro creativo para ella. Ayer sucedió algo muy chistoso. La señora Lili Lozoya está enfermita, nos avisaron que ha estado con problemas del corazón. Entonces me comuniqué con ella para saludar en la tarde. Estamos platicando y su voz apenas muy débil, estaba apenas hablando, estaba así, como jadeando, ¿no? Jadeando entre palabra y palabra, apenas si podía hablar, y con la voz muy débil, muy débil. Apenas si le salía voz. Y pues ya explicando lo que le dijo el doctor y todo eso, entonces le digo, bueno, te va a pasar, te va a pasar ahorita Sergio, va a orar por ti. Y empieza Sergio a orar y al ratito, ¿verdad? Mientras Sergio oraba, hay una cosa, la gente no sabe recibir. Sí. A veces están orando algo para que tú impartirte, para que recibas, y estás orando en lenguas y estás empecé a orar, empecé yo a orar. Queriendo creer. Y ella empezó a orar también, ¿verdad? Y casi repetía lo que yo decía, o sea, orando también. Y le digo, ¿sabes qué? Cállate, permíteme orar. Y seguía orando y ella seguía orando. Dale, y le digo, que te calles. Cierra tu boquita, solamente recibe lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Y entonces dejó de orar y yo seguí, ¿verdad? Declarando la sanidad, hablándole a su corazón, impartiéndole esa sanidad, ¿verdad? Y entonces, que empieza a reírse. Y rise. 2 veces se le cayó el teléfono. No podía parar de reír, no podía parar. ¡Ay, Dios, y gracias, Dios! Que le salían con tanta fuerza, ¿verdad? Ajá, le volvió la voz. Decía, esto es vida, y esto es vida, ¿no? Y estuvo tan chistoso porque le digo, pues haz de cuenta que estuviste en la reunión del domingo, ¿no? Porque eso es lo que pasó, Dios empezó a derramar ese óleo de gozo, ¿no? Y ella estaba en el teléfono, ¿no? Y nosotros estábamos también atacados de la risa, pero ella no podía parar de reír, fueron fácil unos 10 minutos, de veras, de dale, y luego se le cayó el teléfono una vez, pues le volví a hablar, y otra vez se cortó la llamada, y que se le cayó otra vez se te cayó el teléfono, y digo, oye, le digo, vamos a colgar porque vas a acabar con ese teléfono, ¿no? Porque nomás le botaba el teléfono, pero de la risa, estuvo muy chistoso eso, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir donde tú estás, yo creo que ese es importante, que los viernes se esté practicando y activando, y que se haya enfermo, ¿verdad? Las personas, todos ustedes también empiecen a trabajar. Es más, yo creo que hasta vamos a hacer un póster, ¿verdad? Anunciando noches de pues sanidad y milagros, ¿no? De buscar la presencia de Dios y milagros. Se mueva, ¿no? Conforme quieren. ¿Ok? Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos delante de ti a Nirvana, Señor. Señor, extendemos, Señor, por la fe, Señor. Señor, tu mano poderosa, Señor, que repose sobre su cuello, Señor. Señor, todo es lince, Señor. Yo ordeno, Señor, que empiece, Señor, a ser, Señor, sanado, Señor. Vamos a la raíz, Señor, de donde se originó, Señor, ese jalón, Señor, y Señor, lo que está lastimado, Señor, empiece, Señor, a ser sanado. Las vértebras, Señor, se alineen en su cuello, Señor. Señor, cualquier vértebra, Señor, que se desalineó, Señor, por causa del golpe, del trauma, Señor. Ordeno que entre, Señor, en la vertical, Señor, y que empiece, Señor, a haber un alineamiento de vértebras, Señor. Señor, todo disco lastimado, Señor, sea, Señor, restaurado completamente, Señor. Todo nervio, Señor, que esté pellizcado, que esté inflamado, Señor. Que esté, Señor, causando dolor, Señor, en el nombre de Jesús, se desinflame, Señor, sea liberado, Señor.
Señor, se reacomode completamente todos los conductos nerviosos, Señor, y todas las vértebras, Señor, y los discos, Señor, entre vértebras, Señor, y declaramos, Señor, que venga descanso, Señor, al cuello, que venga descanso a los hombros, Señor, a la parte alta de la espalda, Señor, que venga descanso, Señor, a su cabeza, Señor, a su cuello completamente, Señor, un descanso, Señor, y todo dolor sea removido, Señor, declaramos, Señor, que se rompe, Señor, el azote, Señor, de este espíritu de dolor en contra de este cuerpo, Señor, y declaramos sanidad completa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, Señor, gracias, Señor. Sí, declaramos su columna, Señor, vuelve a su estado, Señor, de alineamiento, a su curvatura, Señor, Señor, toda inflamación, cerrato, dolor, toda molestia, Señor, y hablamos vida, y a la de 3 le vamos a decir, Nirvana, sé sana. Todos, ahí donde estás en tu casa, ahí háblale a Nirvana, nada más dile, como digo, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o sé sana, ¿no? Aquí toma tu leche y anda, le vamos a decir, Nirvana, en el nombre de Jesús, sé sana. 1, 2, 3. Nirvana, en el nombre de Jesús, sé sana. Sana en el nombre de Jesús. Amén. Y pues gracias a Dios nos va a estar retando Dios, ¿verdad? A través de esas enseñanzas. Muy bien, pues gracias. Les damos a todos ustedes y pues gocémonos en lo que Dios va a desatar todavía, ¿verdad? Va a desatar y yo sé que muchos van a crecer en este ministerio, muchos se van a activar en la fe y vamos a ver cosas gloriosas suceder. O sea, no importa quién ore, ¿verdad? Lo que necesitamos ver es que la justicia de Dios se establezca en la tierra, ¿sí? Y Dios va a usar el cuerpo, va a usar a todos. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, que tengan buena noche y Dios les guarde.